Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Requena. Soy profesional en seguridad laboral y abogado. Además, soy pastor de Centecrib en la sede de Guacara. La semana pasada quedó establecida la historicidad de Jesús. Quedaron demostrados los hechos de su vida. Pero, ¿qué hay de su muerte? Muchos piensan que Jesús no murió en el momento o en la forma en que la Biblia lo afirma. Por ejemplo, el Corán enseña que Jesús murió de causas naturales. Otros alegan que las heridas sufridas por Jesús no fueron mortales y que una vez sanadas huyó a la India, donde murió viejo y por causas naturales. Incluso hay quien concede que Jesús murió crucificado por los romanos, pero alegan que su muerte fue solo una más. Otro gran hombre asesinado injustamente, pero que su muerte no tiene ningún efecto o impacto significativo, ni mucho menos se trató de un suceso sobrenatural. ¿Y tú qué piensas? ¿Murió Jesús crucificado? ¿Murió de viejo y lleno de nietos? ¿Tal vez en la India? ¿Se lo llevaron los extraterrestres? Como les comenté antes, soy abogado. Y en el mundo jurídico se dice que quien no logra probar los hechos no gana un juicio. Así que los buenos resultados llegan generalmente de la mano de evidencia sólida que no pueda ser refutada por el adversario. De manera que en los próximos minutos compartiré contigo evidencia objetiva y sólida para demostrar no solo que Jesús murió en la forma y bajo las circunstancias que la Biblia expresa, sino además la importancia de su muerte para todo el género humano y sus inevitables implicaciones para tu vida. Así que te invito a escuchar atentamente y a sopesar las razones que voy a darte. Comencemos por las fuentes históricas seculares. Cuando quieres que alguien hable bien de ti y apoye tu punto, ¿a quién llamas? Desde luego a uno que sea pana, patria o muerte, que por supuesto vaya a decir lo que tú esperas. Pero, ¿qué tal que precisamente la persona a la que le caes mal, y todos lo saben, diga algo en tu favor? ¿No sería ese un testimonio contundente? Cuando hablamos aquí de fuentes históricas seculares, hablamos de fuentes paganas, no judías y anticristianas, es decir, enteramente contrarios a Cristo y a los cristianos. Gente que en esencia ni tenían nada bueno que decir de Jesús, ni les interesaba, porque despreciaban tanto a Cristo como a sus seguidores. Eso es precisamente lo que los hace confiables. De los muchos que hay, por lo menos 7, les contaré lo que 2 de ellos han dicho. Consideremos primero a Cornelio Tácito, un reconocido historiador romano. Él escribió: Cristos, el que originó el nombre, fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio. Tácito expresa aquí que, contrario a lo que muchos afirman, Jesús murió bajo la pena de muerte administrada por Roma, la crucifixión. Nótese que para la fecha en que la Biblia data la muerte de Cristo, Tiberio en efecto era el emperador, y que Tácito menciona a Poncio Pilato, así como su cargo en Judea. Luego tenemos a Luciano de Samosata, griego, sátiro, quien se burlaba de Jesús y de los cristianos. En su obra La muerte del peregrino, escribió: los cristianos, ¿sabes?, adoran a un hombre hasta el día de hoy. Él es un personaje distinguido que introdujo sus nuevos ritos y que fue crucificado por ello. Luciano de Samosata se burló, pero no negó la existencia de Jesús y afirmó que fue crucificado. Luego tenemos las fuentes judías, y no por judías, favorables a Cristo ni a los cristianos, todo lo contrario. Los judíos consideran a Jesús un blasfemo, un impostor, lo desprecian abierta y flagrantemente. Esto también les da credibilidad. Veamos primero el Talmud. En el Talmud babilónico está escrito: en la víspera de la Pascua, Yeshú fue colgado. Durante 40 días previo a su ejecución, un heraldo salía y gritaba:
Otra versión se refiere a él como Yeshua Nazareno. En resumen, el Talmud, una fuente judía ortodoxa que claramente se le opone, afirma que Jesús fue crucificado y que murió. Consideremos ahora a Flavio Josefo. Josefo fue un historiador judío, considerado el gran historiador judío del siglo I. Fue capturado por Roma durante una revuelta y sirvió a los romanos como mediador e intérprete. Se hizo tan cercano al emperador que de hecho recibió un nombre romano, Flavio. En su obra Antigüedades Judías, Josefo escribió: Él era el Cristo. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron. Este pasaje completo, del cual les acabo de citar una porción, se ha conocido con el nombre de El Testimonio. Recuerda que Josefo no era cristiano y no tenía ningún compromiso o inclinación especial para aceptar que Jesús fuera el Cristo. Esto precisamente lo hace un testigo creíble, primero por sus credenciales como historiador y segundo por sus afirmaciones, que podríamos calificar de independientes. Finalmente voy a mencionarte algunas fuentes bíblicas. Y no voy a citarte de los evangelios, que son los libros que tratan sobre la vida de Jesucristo. Más bien, la primera fuente que te voy a mencionar está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Debes saber que esta carta se escribió en el año 55 después de Cristo y que es aceptada como auténtica aún por los críticos más feroces. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 5, dice: En primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Pablo está diciendo allí que él recibió una tradición, es decir, una información que se le transmitió. Veamos dos detalles importantes acerca de esto. Primero, en la cita que el propio Pablo hace, hay 4 que Cristo murió, que lo sepultaron, que resucitó al tercer día y que se apareció a Cefas. Esto no es una forma natural de escritura. Es por lo tanto indicativa de que busca darle una cadencia, con el fin de que pueda ser memorizada. Segundo, ¿notan que Pablo dice que se apareció a Cefas? Cefas es el nombre de Pedro en arameo, pero Pablo escribió la carta en griego, y para griegos, por lo tanto, está citando textualmente. Varios eruditos califican este texto como un credo de la iglesia palestina más antigua. Así que los primeros cristianos, varios años antes de que Pablo escribiera esta carta, declaraban que Cristo había muerto y fue sepultado. Si no hubiese sido así, habrían sido fácilmente desmentidos por sus contemporáneos. La segunda fuente bíblica de la cual quiero comentarte proviene del apóstol Pedro, que murió en el año 64 o 67 después de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Pedro fue uno de los 12 apóstoles que por más de 3 años estuvo con Jesús. Estuvo en el momento de su arresto y permaneció en Jerusalén durante los acontecimientos que siguieron. Él es quien escribió el pasaje que les acabo de leer, en el cual atestigua que Jesús no murió. ¿Qué tienen en común estos dos pasajes de 1 de Corintios y 1 de Pedro? Pues que ambos se escribieron varios años antes de que se escribiera el primer evangelio, que fue el de Marcos, y que se escribió
más o menos en el año 70 después de Cristo. De tal manera que estos pasajes corroboran lo que más tarde narrarían Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de la muerte de Cristo y las circunstancias en que eso ocurrió. Estas son apenas 2 de las más de 10 fuentes indiscutibles que se podrían citar. Queridos amigos, aún los eruditos más escépticos de la actualidad están de acuerdo en que Jesús murió por crucifixión romana y que fue sepultado. ¿Qué piensas ahora acerca de la cruz? ¿Es un hecho histórico o una leyenda? ¿Aún crees que es posible que Jesús no haya muerto en Jerusalén, más o menos en el año 30 después de Cristo? La evidencia proporcionada por diferentes fuentes confiables nos confronta. Ahora tal vez pienses, bien, Jesús murió ejecutado por los romanos. Pobre hombre, pero ¿por qué debería importarme? Quiero hablarte ahora acerca de la importancia de la muerte de Jesús. Para comprender bien esto, es preciso que conozcas primero qué es la expiación, ya que si no comprendemos correctamente este concepto, no podremos entender la necesidad de la muerte de Cristo. Pues bien, la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y en su muerte para lograr nuestra salvación. Un posible sinónimo de esta palabra es satisfacción, pero no la satisfacción de un deseo o de un placer. A ver, supongamos que me prestas tu celular y yo te lo daño. ¿Aceptarías tranquilamente que te lo devuelva dañado y no me exigirías que te lo arregle o te lo pague? En el mundo legal, la satisfacción es cumplimiento o pago de una deuda, reparación personal de una ofensa, agravio o ultraje. Es decir, el que satisface debe pagar o debe reparar si ha dañado a alguien. ¿Por qué fue necesaria entonces la expiación? El asunto es que los seres humanos hemos pecado y ese pecado ha ofendido y agraviado a Dios. Por lo tanto, es necesaria una satisfacción, pero no una satisfacción cualquiera. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la única satisfacción posible. La humanidad estaba entonces en graves problemas. Pero la obra de expiación de Cristo se realizó gracias al amor de Dios. La Biblia en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia de Dios demandaba una satisfacción, así que para que Dios fuera justo y a pesar de eso salvara a la gente, tenía que enviar a Cristo para que pagara la pena por los pecados. ¿De qué manera cumplió Jesús esa obra de expiación? Pues en primer lugar, Jesús experimentó dolor y muerte físicos. En la próxima conferencia podrán comprender bien lo dolorosa y espantosa que era la muerte por crucifixión. Pero por ahora basta decir que nuestros pecados le dolieron a Jesús literalmente, y literalmente lo llevaron a la muerte. Segundo, el dolor de llevar nuestros pecados. Además del dolor físico, Jesús sufrió un profundo dolor psicológico al llevar sobre él la culpa por nuestro pecado. Tú y yo nos hemos sentido culpables y avergonzados cuando hemos hecho algo malo, y podemos decir literalmente que nos duele. Pero debes tomar en cuenta que Jesús nunca pecó, y que más aún, aborrece el pecado tanto como su Padre. Ahora, trata de imaginar lo que debe haber significado el dolor de tener encima justo aquello que jamás había tenido
y que tanto aborrece. Él lo hizo voluntariamente por amor a nosotros, pero eso no alivia para nada la enorme carga psicológica que llevó por ello. Por si esto fuera poco, Cristo sufrió el abandono. Su dolor físico y el dolor psicológico se hicieron más grandes aún por sufrir todo esto en soledad. Todos hemos tenido alguna vez una gran tristeza o un gran sufrimiento y hemos sentido alivio cuando alguien nos acompaña y nos alienta. Hay evidencia científica seria de que el dolor físico disminuye cuando alguien tan solo nos toma de la mano. Pues Jesús se vio abandonado primero por los hombres que eran más cercanos a él, sus discípulos, pero peor aún, su Padre, que nunca se había separado de él, lo abandonó cuando estaba cargando con todo el pecado y la maldad de la humanidad. Por último, y aún peor que las anteriores, Jesús sufrió la ira del Padre, el Dios Santo, que no admite el mal y que lo castiga severamente, derramó toda su furia sobre Cristo. Recuerda que el pecado del hombre demandaba una satisfacción. Toda la ira y el rechazo que Dios había guardado desde el primer pecado cometido se descargó sobre Jesucristo en el momento en que estaba en la cruz, porque la Biblia enseña que Jesús se hizo pecado. La obra de Jesús fue también de propiciación, y esta palabra implica que finalmente la ofensa fue satisfecha, la ira de Dios fue aplacada y se transformó en favor y buena disposición. Por eso, Jesús justo antes de morir gritó: consumado es. Es decir, está cumplido, está pagado. Entonces, ¿qué efectos tiene para nosotros la muerte de Jesús? Debes primero entender que hay 4 realidades ineludibles para el hombre. Merecemos morir como castigo por el pecado. Merecemos recibir la ira de Dios contra el pecado. Nuestros pecados nos separan de Dios y somos esclavos del pecado y de Satanás. Pero frente a esto, la muerte de Cristo vino a satisfacer 4 necesidades. Primero, sacrificio. Para pagar la pena que merecíamos por nuestros pecados, Cristo murió en sacrificio por nosotros. Murió en tu lugar. Propiciación. Para sacarnos de la ira que merecíamos, Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Ya sabes lo que el término significa, te lo dije hace unos minutos. Tercero, reconciliación. Para vencer la separación de Dios, nuestra separación de Dios, Jesús trae reconciliación y hace posible acercarnos a Dios. Y la cuarta necesidad satisfecha, la necesidad de redención. Debido a que éramos esclavos del pecado y de Satanás, necesitamos que alguien nos liberte de esa esclavitud. Redimir es rescatar a alguien de la esclavitud o del cautiverio mediante un pago. Jesús ya pagó el precio por nuestra liberación. A estas alturas, queda claro que nadie más era elegible ni capaz para la obra monumental de la expiación. La salvación solo podía alcanzarse por medio de Dios. Ningún otro podía lograrla. Solo Dios tiene el poder y la voluntad para salvarnos. Por otra parte, evangelio es una palabra de origen griego que significa buenas noticias. Y las buenas noticias para nosotros son que se han conquistado al fin al pecado, que Jesús ha sufrido su castigo como nuestro representante, para que nosotros nunca tengamos que sufrirlo. Así que por lo tanto, todos los que creen en Él
pueden recibir una vida de verdadero significado y la certeza de estar para siempre con Dios por medio de Jesucristo. Luego de esta vida, que eventualmente acabará. Ahora, tú puedes apropiarte de la muerte y disfrutar de los resultados de esa obra asombrosa de Cristo, o vivir como si Él nunca hubiese hecho lo que hizo. La decisión es tuya. Quiero invitarte a que oremos. Padre Santo, venimos a ti a hablarte y a buscar tu rostro. Te damos gracias porque has provisto abundante evidencia que incluso ha tenido que ser aceptada por muchos de quienes son contrarios a ti acerca de la muerte de Jesucristo. Gracias porque la muerte y la sepultura de Jesús son hechos históricos, pero más aún porque son sucesos trascendentales que denotan tu gran amor por la humanidad, porque esa muerte no fue en vano, no fue sin propósito, sino que vino a cumplir un cometido tremendamente importante: reconciliar al ser humano contigo. Gracias, Jesús, por tu muerte gloriosa que suplió las necesidades del sacrificio, de satisfacer la ira de Dios, de reconciliarnos con Él y de rescatarnos del poder del pecado y de Satanás. A ti que me escuchas, que has considerado esta evidencia presentada, ¿qué piensas hacer con lo que ahora sabes? No has corroborado solo un hecho histórico, sino un hecho que tiene impacto directo en tu vida, en tu futuro, en la eternidad. Te pregunto, ¿a dónde vas? ¿Qué rumbo lleva tu vida? El Dios de amor, que entregó a su propio Hijo, te ama. Quiere una relación eterna contigo. Quiere darle propósito y significado a tu existencia desde ahora y por toda la eternidad. No es suficiente ser buena gente, ni ético o moral. Debes comprender que has pecado. Y el principal pecado ha sido vivir hasta hoy sin rendirte ante Dios ni reconocer cuánto lo necesitas. Pero Jesucristo ya pagó tu deuda. Y es preciso que lo creas y te apropies de eso. Yo te invito a que decidas creer, a que decidas cambiar de rumbo. Eso es arrepentirse. Si lo has comprendido y decidido, puedes hablar ahora mismo con el Señor. Yo te guiaré en una oración, pero ten en cuenta que no es la oración la que te salvará, sino tu arrepentimiento genuino y la sinceridad de tu corazón, porque Dios ve tu corazón. Puedes decirle allí donde estás: Señor Jesús, yo creo y reconozco que viniste en carne. Creo que moriste crucificado en mi lugar, que era yo quien merecía estar en esa cruz. Reconozco delante de ti que soy pecador. Y también me arrepiento de todos mis pecados. Yo te recibo hoy como Señor y como Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias porque sé que lo has hecho. Amén. Un fuerte abrazo, amigos. Dios los bendiga. Y no se vayan porque en breve
comenzará la próxima conferencia pautada para el día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arelis Díaz, soy médico especialista en reumatología y formo parte de esta congregación cristiana Centecrit de la zona norte. Tengo hoy el gusto de participar en este congreso para hablarles del tema la muerte de Jesucristo. Ya en los anteriores episodios se ha resaltado la historicidad de Jesús, donde juega un papel relevante las diferentes fuentes históricas, hoy explicadas por César, y que dan testimonio de la existencia de Jesús, su crucifixión y resurrección. Así que en este tiempo estaré hablándoles de las fuentes médicas. Preparémonos entonces para escuchar un enfoque diferente sobre la crucifixión de Jesús, profundizando en los detalles clínicos de su muerte. Antes les haré una breve mención de las fuentes arqueológicas que dan fe de la crucifixión de Jesús, las cuales se obtuvieron mediante las excavaciones en la antigua Palestina. Tales son el Pretorio, el cementerio judío del siglo I y el famoso sudario de Turín. El Pretorio era el lugar donde residía Poncio Pilato y donde fue enjuiciado y flagelado el Señor Jesús, mientras que el sudario de Turín es una fuente de gran relevancia por la valiosa información que aportó. Es también llamado la sábana santa, la cual es una pieza de tela de lino de más de 4 metros de extensión en la que se ven impresas dos imágenes, una de la parte delantera del cuerpo y otra de la espalda de un hombre desnudo que fue flagelado y crucificado. Por cierto, que el Evangelio de Juan da testimonio de la existencia de este sudario. Por su parte, las evidencias médicas fueron mayormente aportadas por el Dr. Pierre Barbet, el cual era un cirujano del Hospital San José de París y quien pudo estudiar minuciosamente las marcas en este sudario, correlacionándolas con estudios anatomopatológicos, forenses, radiológicos y con patologías de guerra. A partir de ahora, haremos una reconstrucción de la pasión de Jesús a través de las Escrituras, basándonos en los Evangelios de Juan, Marcos, Lucas y Mateo a partir de los capítulos 13, 14, 22 y 26 respectivamente. Todo comienza con la última cena, la cual se llevó a cabo en la noche, en víspera de la Pascua, donde Jesús le anuncia a sus apóstoles la traición de Judas Iscariote. Después de la cena, el Señor Jesús y sus discípulos caminan hacia el huerto de los olivos, también llamado Getsemaní. En el trayecto del camino comienza a reflejarse en él su inquietud y preocupación por los acontecimientos que han de venir, y les confiesa sus pensamientos al mismo tiempo que les indica la conducta que deben seguir. Jesús ya venía triste, iba a ser traicionado, negado, y luego llegó a expresar: mi alma está triste hasta la muerte. Además, se había ya buscado por las autoridades religiosas y civiles, las cuales trataban de llevarlo a la muerte. Comienza a manifestarse en él los primeros signos orgánicos, debido al gran estrés emocional que estaba presentando, tales como agitación, ansiedad, angustia, aumento de la respiración y sudoración profusa. Una vez en el Getsemaní, se retira solo a orar y dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús se refería a la copa de la ira del Padre que iba a ser derramada sobre el pecado, ya que Él se pondría en lugar de nosotros para sufrir este castigo. Era tal su agonía mental y espiritual al saber que el mensaje de la gracia de Dios iba a ser rechazado y despreciado, que a pesar de que en Él había toda la plenitud de la deidad, se manifestó en este momento en su máxima expresión su condición también humana. El Evangelio de Lucas dice que mientras más se angustiaba, más oraba, y su sudor se convirtió en grandes coágulos de sangre. El Dr. Barbet describe este evento como un efecto que puede producirse en un ser humano que está sometido a un profundo estrés emocional, al saber que está condenado a morir y de una forma terrible. Este fenómeno de sudor de coágulos de sangre se conoce como hematidrosis y ocurre por la extrema dilatación de pequeñitos vasos sanguíneos que se llegan a romper al chocar contra millones de glándulas sudoríparas. Esta sangre, al llegar a la superficie, sale en forma de coágulos que son arrastrados por grandes gotas de sudor que caían al suelo. Después de este episodio, Jesús es arrestado por una banda de personas que llevaban espadas y palos y arremeten contra él. Allí comienza el proceso judío. Es llevado al Sanedrín, donde es recibido con golpes y burlas y es atado. Este proceso dura toda la noche y luego es llevado al pretorio ante Poncio Pilato, donde comienza el proceso romano, alegando la acusación de incitación a la rebelión, no pagar los impuestos y usurpación del título de rey.
Luego del interrogatorio, Poncio Pilato se da cuenta que no presenta evidencia de delito contra Roma y se lo refiere a Herodes, pero este tampoco encuentra razón para enjuiciarlo, por lo que lo devuelve a Pilato. Ya de vuelta en el pretorio, Pilato ordena un castigo denominado flagelación. Era un castigo que consistía en una serie de latigazos cuya cantidad muchas veces dependía del verdugo, aunque la ley hebraica establecía 39 latigazos, 13 en el tórax y 3 en cada hombro. Este castigo era aplicado con un instrumento llamado flagrum, el cual consta de un mango corto, del que salen 2 o 3 correas y en cuyo extremo libre tenían colocados pedazos de plomo o huesitos de carnero. La finalidad de las correas era producir cortaduras y los huesitos o plomos buscaban producir lesiones contusas. Jesús fue desnudado completamente y colocado en una columna con las manos atadas por encima de la cabeza y los pies en puntilla. En torno a esto se evidenciaron más de 100 marcas de latigazos en el sudario de Turín, que estaban distribuidas en el pecho, la espalda y desde los brazos hasta las pantorrillas, observadas en forma de llagas contusas, escoriaciones y cortes. Los estudios médicos demuestran que esta flagelación causó severas lesiones musculares y óseas, de tal manera que los grandes músculos que participan en la respiración fueron asiento de hematomas, lesiones hemorrágicas, desgarros musculares y contusiones. Así también, sufrió severas laceraciones de los músculos intercostales, dejando expuesta la capa que envuelve los pulmones, haciendo que se formen pequeñas rupturas en esta, permitiendo el paso de sangre hacia este espacio, formándose un hemotórax progresivo, es decir, se forma acumulación de sangre en esta área que lleva poco a poco a comprimir los pulmones, lo que aunado a las lesiones internas sangrantes en los mismos y sumado a las lesiones de los músculos respiratorios, produjo en Jesús una alteración significativa de la función pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los pulmones contienen unos saquitos llamados alvéolos que son los encargados de purificar el oxígeno que respiramos y de expulsar el tóxico anhídrido carbónico. Este oxígeno purificado es enviado al corazón para que sea distribuido por todo el cuerpo. Si la integridad de estos saquitos es afectada, se compromete este intercambio de gases, de tal manera que no solo se afecta la respiración, sino que también se altera la llegada de oxígeno a otros órganos y tejidos. Esto es lo que se denomina hipoxemia o baja de oxígeno en la sangre. Después de esta severa flagelación, Jesús es sometido a la humillación y le colocan una corona de espinas, que tenía espinas largas y aceradas, sujetada con una esfera de juncos. Los juncos son plantas silvestres cuyo tallo es largo y flexible. Esta corona provocó lesiones hemorrágicas del cuero cabelludo provenientes de la vena frontal, evidenciándose en el sudario como manchas de sangre, especialmente en la parte posterior de la cabeza, donde se ven las marcas de los juncos, y también en la región frontal. Las marcas en el sudario demostraron que recibió severos golpes en su rostro y en la cabeza, evidenciándose en el lado derecho de la cara múltiples desgarros desde el ojo hasta la mandíbula, con desviación y fractura del tabique nasal, observándose en el sudario deformidad de este lado de la cara. Luego Jesús es llevado nuevamente a Pilato, el cual lo presenta al pueblo, humillado, traicionado y abandonado por sus discípulos, e intenta liberarlo, pero el pueblo se opone, por lo que es entonces sentenciado a la crucifixión. Sigue el Vía Crucis hacia el Monte Calvaria o Gólgota y comienza un recorrido de unos 500 metros de camino con subidas y bajadas. Fue obligado a llevar el madero horizontal de la cruz llamado patíbulo, que debía pesar entre 30 y 50 kilos. Pero Jesús ya se encontraba severamente afectado, por lo que no logra sostener este madero de tal manera que encomiendan a Simón de Cirene, quien se encarga de llevarlo hasta el Gólgota. Ya en el Gólgota le ofrecen una bebida analgésica consistente en vino y mirra, pero Jesús, a pesar del terrible dolor que trae, la rechaza. Es nuevamente desnudado y acostado en el suelo con los brazos sobre el patíbulo, estirados en ángulo recto y clavadas sus muñecas, con un clavo que medía entre 13 y 18 centímetros, en un espacio anatómico de la muñeca conocido como espacio de Stock, el cual se forma entre 4 huesos del carpo, muy cerca del túnel carpiano por donde pasa el nervio mediano, logrando lesionarlo y produciendo un terrible dolor y la contractura de los músculos de la palma de las manos. Prueba de esto es que en el sudario no se ven los pulgares, porque una vez que se lesiona el nervio, estos pulgares se van hacia adentro. El paso del clavo por este túnel carpiano provoca un terrible dolor en este nervio, parecido a los grandes dolores neurálgicos como la ciática, y además se manifiesta la sintomatología del síndrome del túnel carpiano,
siendo a su vez reproducido este dolor cada vez que trataba de subir y bajar las manos en la cruz para poder respirar. Asimismo, el sudario muestra la evidencia de una perforación en la muñeca izquierda, rodeada por 2 hilos de sangre. Una vez ya colgado, se procedió a la enclavadura de los pies, el izquierdo sobre el derecho, con las rodillas dobladas con la intención de prolongar su agonía. El sudario muestra la enclavadura de los pies en la interlínea de Linz-Franz. Esta es una interlínea que separa los huesos del tarso con los huesos del metatarso, específicamente entre el segundo y el tercer metatarsiano, donde pasa un nervio interóseo. Ahora, en el siguiente segmento les voy a hablar sobre la duración del suplicio de Jesús y cómo ocurrió su muerte. Normalmente, el suplicio de un crucificado podía durar entre 24 y 48 horas, pero Jesús solo duró 6 horas, desde la hora tercera hasta la hora novena del horario judío, lo que da muestras de que sus condiciones físicas estaban muy deterioradas, ya que fue severamente flagelado. Venía de un periodo de ayuno prolongado, deshidratado, con mucha pérdida de sangre, con problemas respiratorios por los daños sufridos en los músculos y en los pulmones, la hipoxemia, más el esfuerzo que hacía en la cruz para tratar de respirar y no asfixiarse. El mayor sufrimiento que contribuyó a su rápida muerte fue la separación de su padre, debido al pecado que estaba cargando, produciéndole una profunda tristeza y desolación que debilitó rápidamente sus fuerzas. Y prueba de este momento tan desgarrador fue cuando él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, tal como está escrito en Mateo capítulo 27, versículo 46. Y luego dijo: tengo sed, y le dieron una caña empapada con vinagre, y después exclamó: todo ha sido consumado. Y Jesús muere. Los judíos, que desconocen que ya había muerto, le piden a Pilato que acelere la muerte de los crucificados porque se acerca el día de reposo, por lo cual Pilato ordena que se les quiebren las piernas, castigo denominado crurifragio. Se dan cuenta que ya está muerto. Sin embargo, uno de ellos le clava una lanza en el tórax, saliendo sangre y agua, comprobando así su muerte. Este fue otro hecho médico también explicado por la evidencia en el sudario. La lanza fue clavada entrando por el quinto espacio intercostal derecho a una profundidad de unos 8 centímetros, causando lesión de la capa que recubre el corazón llamada pericardio y de la aurícula derecha. La salida de sangre y agua se explica porque al perforar el pericardio sale líquido pericárdico que es parecido al agua, y al punzar la aurícula se derrama la sangre contenida allí. En torno a esto, la ciencia médica ha demostrado que la aurícula derecha es la única estructura orgánica que conserva sangre después de la muerte. Pasemos ahora al último segmento del tema, que son las conclusiones médicas de la muerte de Jesús. Existen 2 mecanismos que explican las causas por las cuales ocurrió la muerte de Jesús, que son la asfixia progresiva y la tetanización. La asfixia progresiva se explica porque en la posición en que estaba Jesús en la cruz se perturban severamente los movimientos respiratorios, llevándolo a una intensa fatiga muscular y quedando en una posición de inspiración forzada, donde él se llena de aire pero no puede exhalar, algo parecido a lo que sucede con los pacientes que presentan una crisis de asma. Esto produce un aumento de la presión dentro del tórax que conlleva a mayor disminución de oxígeno. El corazón se acelera, produciéndose arritmias que agravan la hipoxemia, conduciendo a una mayor fatiga de los músculos y presentándose severos calambres musculares que aumentan el dolor y el sufrimiento de Jesús. El otro mecanismo, que es la tetanización, se produce como consecuencia del intenso trabajo muscular donde se consumen todas las reservas de azúcar de la célula, y esto, sumado a la baja de oxígeno en la sangre, impide la relajación de los músculos, que se contraen severamente, alterando el intercambio de iones en la célula, produciendo una baja de potasio y una sobrecarga de calcio, que conduce a una hipercontractilidad de los músculos, la cual paraliza los músculos respiratorios, causando la asfixia definitiva y la muerte de Jesús. Y ya para terminar, y basándome en lo que antes les he explicado, la pasión del Señor Jesús duró 18 horas, y en este tiempo vivió todo el dolor existente en la medicina, que un ser humano normal los podría vivir en unos 70 años si es que los vive. De tal manera que el Señor Jesús dejó claro con su sacrificio y muerte en la cruz cuánto amó a la humanidad, que hasta su última gota de sangre derramó por todos. Hasta aquí es el tema, espero me hayan entendido. Si tienen alguna duda o desean preguntar algo, estoy a la orden. Que pasen feliz día.